Bienvenido a este video. Estaremos viendo algunas características fundamentales en seguridad informática para poder tener en cuenta al momento de tener que preservar nuestros datos y nuestros equipos informáticos. Más que la protección propiamente del hardware, nos interesa muchísimo más el software, las aplicaciones, toda la paquetería que utilizamos, ya sea de ofimática, de programas especializados y fundamentalmente los datos, la información. Eso es lo que nos interesa más que todo en seguridad informática, tener que proteger esos datos. Es a un principio, cuando comenzaba la era informática, nos interesaba bastante preservar el aspecto físico de nuestras computadoras, o sea, la integridad física de los equipos, que los, como solíamos decir, que los hackers no arruinen o quemen nuestro sistema operativo, o sea, arruinen nuestro sistema operativo, quemen los procesadores, memoria RAM, todo eso. Pero en la actualidad la información que poseemos es mucho más importante y relevante que tener que preservar esos aspectos, porque resulta que con la facilidad que existe en la actualidad de poder tener equipos o comprar nuevos equipos a precios muy reducidos y de buena calidad, entonces pasó a segundo plano el mismo. Y de hecho, con la llegada de la nube e informática, así que nuestros datos ya podríamos pasarlo, nuestro software, hacer backups, hacer copias de seguridad y todo eso en la nube. Así que el equipo como tal ya pasó a no tener tanta importancia como tal. Entonces nos interesan más los datos que vayamos a manejar. Porque los datos son muy delicados. Hagamos un ejemplo o varios ejemplos del mismo. Por ejemplo, en un caso de que estuviésemos trabajando en un proyecto muy grande, con codificación, con programación, diseño gráfico, diseño de interfaces, todo lo que sería la parte multimedia, animaciones, videos, y estuviésemos trabajando durante 3 o 4 meses y en cuestión de minutos alguien logre borrar toda esa información. Entonces, tanto sacrificio, inversión, dinero, incluso empresas grandes, hay millones de dólares que invierten para hacer ese tipo de cosas. Así que todo eso se borraría y prácticamente los dejarían en cero. Así que la información era la cuestión, la información era la que teníamos que preservar, hacer copias de seguridad y todo lo demás. Entonces, en ese caso era más importante lo que poseíamos como información. Recordemos que al hablar de información estamos hablando de eso, de los recursos como tal, o sea, de todo el avance en programación, de todo el avance que hemos hecho en cuanto a imágenes, audios, videos, a toda la logística, todo eso se trata de información. Entonces, perder eso es mucho más relevante que perder la computadora como tal. O hagamos un ejemplo más sencillo, nuestra cuenta bancaria lo tendríamos, hagamos cuenta que pagamos online, servicios de agua, luz, internet, todo lo demás, y tendríamos lógicamente acceso a nuestra cuenta bancaria mediante en un sitio web, mediante nuestro nombre de usuario y contraseña, y que alguien esos datos pues roben y transfiera todos nuestros ahorros de nuestra cuenta bancaria a otra cuenta bancaria en el extranjero. Entonces lo hemos perdido prácticamente todo. Así que de eso se trata la seguridad informática, de preservar los datos ante todo. Entonces, ¿qué cosas se supone que tendríamos que hacer? Vamos a ver algunos elementos centrales y fundamentales. Claro que hay elementos mucho menos relevantes, pero vamos a ver todo aquello que realmente nos va a ayudar a preservar nuestra información. En primera instancia, lo que tenemos que hacer es, no olvidemos que cada que ingresamos a un sistema, siempre nosotros necesitamos contraseñas. Entonces, una forma de acceder a diferentes sitios web, a la banca online, a correo electrónico, nuestras redes sociales, todo necesitamos contraseñas. Y por lo tanto, la contraseña tiene que ser muy fuerte. Los que venimos de generaciones anteriores, estamos acostumbrados a contraseñas sencillas, nombres de nuestras mascotas, algún aniversario importante, fecha de nacimiento, cosas como esas
que son muy débiles. Entonces necesitamos nosotros establecer contraseñas muy fuertes, muy robustas, únicas para cada una de las cuentas. No podemos utilizar una misma contraseña para diferentes fuentes. Por ejemplo, no puedo utilizar la misma contraseña que utilizo para Facebook, no puedo utilizar para Instagram, o en este caso, aunque están totalmente relacionados, hay Instagram separado de Facebook cuando lo hacemos como empresa. También para Twitter, lo que actualmente se llama X, o la misma contraseña utilizarlo para nuestra cuenta bancaria o para YouTube, cosas así. Entonces tenemos que tener diferentes cuentas, diferentes contraseñas, y si podríamos utilizar, aunque sea el mismo correo electrónico, no hay problema, o el mismo nombre de usuario, pero las contraseñas tienen que ser diferentes y bastante confiables. Entonces, entre las contraseñas generalmente utilizamos, no olvidemos, caracteres, o sea, alfanuméricos, o letras en mayúsculas, minúsculas. Eso estaría ya tres aspectos ahí, o sea, las letras. Aparte de utilizar las letras, tenemos que intercambiar mayúsculas y minúsculas, luego números, y luego unos caracteres especiales del teclado. Puede ser arroba, o una almohadilla, o acentos, guiones, guiones bajos, o diéresis, o cualquier cosa que dificulte a las personas poder vulnerar nuestras contraseñas. Entonces, esa es una contraseña fuerte. No olvidemos letras, mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Eso pongamos. Y otra de las cosas es cambiar regularmente. Podemos hacerlo de forma periódica, cada 3 meses o cada 6 meses, cambiar las contraseñas de nuestras diferentes cuentas. Esto es totalmente aplicable para una persona que simplemente utiliza la computadora, ya sea para videojuegos o simplemente para chatear o redes sociales, cosas como esas, que solo utiliza la ofimática y Photoshop. Es totalmente aplicable para ellos, al igual que es aplicable para empresas gigantes donde tienen decenas de empleados. Entonces necesitan eso. Existe una persona encargada de sistemas, ellos tienen que cambiar periódicamente las contraseñas si es necesario. Entonces, si es muy engorroso, puede ser cada 6 meses, y reasignar las contraseñas, darles a las personas las nuevas contraseñas para que tengan acceso. Eso es sumamente relevante. Luego tendríamos la autenticación en dos factores o dos pasos, como solemos decirlo, que también es sumamente importante, ya sea para personas o negocios individuales o personas únicas, al igual que para empresas. La mayoría de los nuevos sistemas, más aún los grandes como Facebook, X, o puede ser también lo de Adobe, o cualquier empresa de que trabajamos, siempre tienen, como YouTube por ejemplo, la autenticación en dos pasos. Significa que aparte de poner nuestra contraseña, existe un tercer paso, en este caso un segundo paso, aparte de poner la contraseña, que nos manda un mensaje o una llamada o un WhatsApp o algo a nuestro celular, para verificar que solo nosotros podamos acceder al mismo. Por ejemplo, en nuestra computadora, si alguien nos ha robado el nombre de usuario y contraseña, intenta ingresar, pues en nuestro celular inmediatamente nos va a avisar y nos va a pedir confirmación si dejamos o no que ingresen al sistema. Entonces, eso es importante. E incluso aparte del segundo paso, que sería esa verificación, existe un tercero, como estaríamos viendo ahí la imagen de una llave. Suelen decir lo que suele ser un sistema de nivel de seguridad alto, como lo suelen utilizar los militares, o sea, seguridad militar. Así, esa llave, ahí estaríamos UBK, es una especie de llave la cual, aparte del segundo paso, nos pide un tercero, incluso que solamente las personas que tengan acceso a esa llave física van a poder ingresar al sistema. Entonces, eso también puede ser muy importante, más aún si estamos manejando datos muy delicados. Luego tendríamos las actualizaciones y parches. Tenemos que tener siempre las últimas actualizaciones y los parches. Estamos acostumbrados a que las actualizaciones lo veamos como alguna mejora en la parte visual, en la apariencia, en la interfaz, especialmente de los sistemas operativos, pero nada tiene que ver con el mismo. Entre las actualizaciones, claro que a veces vienen unas mejoras en cuanto al color, interfaz, la forma de los iconos,
los menús, cosas así, pero son muy sutiles. La cuestión es de las actualizaciones son esos parches que vienen por debajo, esas medidas de seguridad. Es que no todo es perfecto en los sistemas, así que constantemente las personas malintencionadas están buscando vulneraciones de seguridad y por otra parte hay personas encargadas de ver que esas vulneraciones de seguridad no sean públicas y al menos no sean inmediatamente solventadas. Así que por una parte están las personas que tratan de entrar a los sistemas buscando vulneraciones y por otra parte las personas que tratan de solucionar ese problema. Entonces las que solucionan ese problema inmediatamente lo convierten en actualizaciones por las partes, por el personal encargado del mismo, no en nuestro caso, sino en el caso de sistemas grandes. Hagamos cuenta que estoy utilizando Photoshop, entonces alguien malintencionado busca vulneraciones en Photoshop cada que estoy importando alguna galería, trata de ponerlo algún bicho, como lo suelen decir, o tratan de ponerlo o guardar con una extensión .exe para lo que se ejecute un virus, cosas como esas, o por donde podrían ingresar mediante internet y revisar nuestro sistema operativo o dañar archivos, como fuese. Entonces, los encargados de Adobe siempre están en la búsqueda de esas vulneraciones, en la búsqueda de esas deficiencias existentes de seguridad. Inmediatamente crean parches, o sea, cosas que ya no va a permitir que exista esas vulneraciones, que ya no exista esa deficiencia del software de Photoshop, por ejemplo. Entonces nos avisan a nosotros que tiene actualizaciones y de hecho a veces ni siquiera no nos avisa qué cosa se va a actualizar, solo nos avisa que hay actualizaciones. Entonces cuando actualizamos, pues ya tendríamos seguro el software. Así que cuando alguien ha descubierto esa vulneración, va a querer ingresar a nuestro Photoshop y se va a dar cuenta que no puede porque ya han solventado la deficiencia. Entonces, esa vulneración no lo tenemos. Pero alguien que no ha actualizado ese parche sigue teniendo esa deficiencia de software, si lo queremos llamar así. Entonces, va a aprovechar eso para que se ingrese a nuestro sistema. Entonces, solamente es un ejemplo sencillo eso, pero en el sistema operativo, que es mucho más amplio, buscan miles de maneras de encontrar alguna vulneración y tratan de ingresar por la misma. Entonces, si no actualizamos, pues no tenemos esos parches, no tendríamos esas medidas de seguridad adicionales que lo han puesto con las nuevas actualizaciones. Así que es muy importante realizar el mismo. Pues a veces las personas que no compran software original pueden tener que pasar por esta situación delicada de que al buscar un crack, un cereal alterado, algo que dañe, que no sea original, que puede que al software internamente lo hayan puesto un bug, lo hayan puesto un backdoor, lo hayan puesto algo para que después puedan manipularlo los que han creado ese tipo de deficiencia intencionalmente, pues ellos mismos recomiendan que no actualicemos porque ellos quieren ingresar a nuestro sistema. Dicen, si actualizas tu sistema, te va a pedir el cereal original, entonces vas a tener que pagar, te van a cobrar o va a dejar de funcionar el software, todas esas cosas. Así que nosotros pondríamos ahí todo nuestro sistema, así que sin saber al mando de otras personas malintencionadas. Entonces, tratemos siempre de comprar software original, hasta existe softwares mucho más económicos, siempre existen alternativas mucho más económicas e incluso software libre también, gratuitos. En alternativa a las de paga. Y actualmente no podemos decir que esos softwares son malos. Por ejemplo, Blender es gratuito, es tan poderoso como los de paga de Autodesk, ya sea 3ds Max o Maya u otros, es igual de poderoso Blender. Entonces, anteriormente sí creíamos que el software libre era era peor que el de paga, pero actualmente se ha visto que no es así. Muchos de los softwares gratuitos, por ejemplo, para programar,
Los que vendrían de la Microsoft siempre son gratuitos. Muchos de los programas actualmente de edición de video muy buenos como CapCut u otros como DaVinci Resolve son gratuitos pero en su versión gratuita son muy poderosos. Claro que existe su versión premium de ellos, pero simplemente para añadir unas funcionalidades que rara vez utilizamos. Entonces, lo que queremos decir es que si no podemos acceder a un software original, no lo hagamos, no busquemos parche, no busquemos en este caso cracks o cereales que puedan que esté alterado el mismo software, o no descarguemos de otros lugares no oficiales nuestro software. Así que si nosotros ya tenemos la licencia original, podemos actualizarlo y evitarnos un sinfín de problemas. Luego, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que no estamos acostumbrados a utilizar el firewall. Esto tiene que el encargado de sistemas, si es necesario, o ustedes pueden comprar un antivirus garantizado y lo va a configurar automáticamente para evitar que mediante la red, mediante internet, ingresen a nuestro sistema. Entonces ponen unas reglas preestablecidas en el firewall, les dice este tipo de archivos, estos paquetes quieren tener acceso a tu cámara, a tu micrófono, quieren tener acceso a tus archivos, a cosas así, entonces los ponen un límite y no les dejan. Es muy diferente al antivirus. El antivirus busca el virus dentro del sistema, lo elimina, o incluso cuando estamos queriendo instalar algo que considera que puede que tenga virus, no, lo elimina o no nos deja instalar el software. Mientras, sin embargo, el firewall no deja que alguien ingrese a nuestro sistema mediante internet, mediante la red, y no deja que envíen ni reciban archivos que pueden ser considerados peligrosos. Entonces, la mayoría de los antivirus ya tienen su propio firewall, y también el sistema operativo tiene un firewall, e incluso el módem de internet también tiene su propio firewall. La mayoría de ellos ya vienen preconfigurados, pero si ustedes como empresa, microempresa o una empresa pequeña, tienen alguien encargado del sistema, le tienen que decir que le configure lo mejor posible el firewall. Entonces, ellos sí saben cómo hacerlo, lo van a hacer de manera muy fácil, rápida, no, solo son cuestión de minutos nada más, no se tarda nada, y lo van a configurar de manera adecuada. Si nosotros solamente estamos utilizando una computadora única para nosotros, pues habilitemos el firewall de Windows y de su antivirus. Nada más que eso, solo lo habilitemos y ya viene preconfigurado bastante bien. Luego, algo similar lo que habíamos dicho al firewall son el antivirus y anti-malware. Antes solamente considerábamos virus nada más, ahora es una palabra mucho más amplia, malware, el cual es todo sistema o un software malintencionado, y el cual intenta vulnerar nuestra seguridad, ya sea arruinar el equipo de manera física, el hardware o los softwares, tener acceso a nuestras contraseñas, nombres de usuarios, información confidencial, tener acceso a todo eso. Entonces es muy peligroso manejar una computadora, un sistema sin antivirus, sin anti-malware. Los antivirus solamente se centran en los virus, pero el anti-malware es mucho más amplio. Ahí controlan la red, controlan nuestro sistema operativo, controla las aplicaciones independientes, el envío de datos, la salida de datos, el ingreso de datos, todo lo controla para evitar esas vulneraciones. Entonces, en un momento dado dijeron los de Windows o sea, la Microsoft, que está encargado del sistema operativo Windows, que no necesitábamos instalar un antivirus siempre y cuando tengamos actualizado nuestro sistema operativo. Incluso viene con una especie ya de antivirus, el mismo Windows, pero siempre es recomendable tener otro, porque tienen ellos su sistema de seguridad Windows, pero no es muy confiable al respecto, así que necesitamos uno. Generalmente son de paga,
tener un antivirus craqueado o con un serial falso o algo así es lo mismo que no tener antivirus. Así que ustedes tienen que, si es necesario pagar por un antivirus, pues que sea uno muy, muy confiable, que realmente funcione. Luego tendríamos otro aspecto a considerar, serían los respaldos. No estamos muy acostumbrados a realizar respaldos, pero realmente lo necesitamos. Hay múltiples maneras de hacer unos respaldos. Si nosotros trabajamos simplemente en una computadora única, no somos ni microempresa, ni una pyme, ni una empresa grande, nada de eso, entonces lo que podemos hacer es comprarnos unos discos duros externos, así que no va a estar constantemente actual, en este caso, constantemente conectado a nuestra computadora. Solo cuando lo necesitamos, pues lo conectamos y vienen con un puerto, generalmente los actuales, un puerto USB de alta velocidad de transferencia, así que no vamos a tener problemas al pasar archivos muy muy pesados. Entonces son discos duros externos, lo enchufamos como sería una memoria USB, o sea un pendrive, copiamos todos los datos hasta una determinada fecha y podemos guardar todos esos datos en lo que sería carpetas por meses o hasta determinada fecha y luego ir acumulando ahí. Antes, hasta hace poco era un poco difícil hacerlo ello. ¿Por qué? Porque los discos duros eran muy caros, eran muy costosos tener un disco duro, mucho más todavía si era externo, eran muy, muy caros. Pero como ha aparecido el SSD, entonces los discos duros tradicionales, ya no los discos de estado sólido, sino los tradicionales, el HDD, tiene una gran capacidad de almacenamiento. Incluso no es necesario que tenga una alta capacidad de transferencia, o sea, de que sea muy rápido. La cuestión es de que tenga mucha capacidad de almacenamiento. Hasta hace poco era un estándar, por ejemplo, tener 500, hasta hace 10 años era 500 gigas, era mucho. Luego ya vinieron el estándar de un terabyte, ya era normal tener un terabyte. Luego hasta hace poco, hasta hace 2 3 años, 2 terabytes era ya normal. Actualmente 8 terabytes ya es regular, ya es normal, no cuesta caro, no es para servidores, no es algo que solamente los que tienen dinero pueden acceder. Pues existen discos duros no de estado sólido porque cuestan mucho más caro, sino los tradicionales que giran, esos discos duros como tal, de 8 terabytes e incluso de 16 terabytes. Tranquilamente pueden tener acceso a ello. Como dijimos, no necesitamos que la velocidad de transferencia sea alta, porque tranquilamente unas 2, 3 horas lo dejamos que copie los archivos, no hay problema. La cuestión es que tenga capacidad de almacenamiento alto, como 8 terabytes mínimo. Entonces no vamos a tener problemas de espacio. Y una vez que hayamos hecho la copia de seguridad o los respaldos, pues lo desconectamos de la computadora y ya tenemos un respaldo físico. Si algo le pasa a nuestros archivos, a nuestra computadora, se quema, ya sea por cuestiones locales o por alguna vulneración de seguridad o lo que fuese, ya tenemos un respaldo externo físico, porque si estaría conectado a un disco duro permanentemente, también se pudiese haber dañado eso. Pero como es un disco duro externo, entonces lo desenchufamos y ya nadie lo toca. Así que si algo pasa, podríamos recuperar hasta esa fecha. Así que cada 3 meses, dependiendo de la cantidad de información que ustedes manejen, puede ser, o 6 meses. Y si rara vez tienen archivos así sumamente importantes, trabajos grandes para empresas, instituciones, todo ello, entonces una vez al año hagan todo el respaldo de lo que han trabajado durante ese año entero. Pero si es una empresa ya un poquito grande, eso es muy delicado, así que los respaldos tienen que ser ya mucho menos cada mes, puede ser cada 2 meses. No olvidemos que acabamos de indicar que podemos tener discos duros hasta de 16 terabytes y son muy muy económicos en comparación de los SSDs, por ejemplo, de un terabyte. Es equivalente en precio más o menos como a 8 terabytes de los discos tradicionales y son bastante confiables esos discos duros.
Muy bien, incluso en varios discos duros podríamos hacer los respaldos, pero no solamente eso, también podríamos hacer respaldos en lo que sería la nube. Muy bien, luego tendríamos algo que sería la educación y concientización. Si tenemos personal, ya sea una persona bajo nuestro mando, dos, tres o una empresa mediana o grande, tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque muchas personas, por ejemplo, hagamos cuenta que alguien está trabajando con nosotros solamente dedicado a la edición de video y efectos especiales, pero no ha tenido una capacitación precisa en seguridad informática. Entonces tenemos nosotros que decir todas las cosas a ellos que tienen que considerar en la seguridad informática. De hecho, suelen decir que los sistemas suelen estar vulnerables en la medida en que el factor más débil de la cadena sería la misma persona que maneja la computadora. ¿Por qué? Porque a veces queremos descargar queremos descargar una película de manera gratuita y hay páginas que permiten eso. Entonces, por debajo quieren instalar software malintencionado. No la persona que está utilizando la computadora, sino el que está regalando la película gratuita o regalando un software gratuito. Siempre buscan la manera de instalar algún otro programa o software. Entonces, la vulneración ahí no estaría por parte de la computadora como tal, sino de nosotros. E incluso a veces algún software nos dice desactive su antivirus para que puedas instalar este software. Y entonces la vulneración ahí está en la persona, en el sujeto que desactiva el antivirus, ah, descarga eso que deseaba, luego vuelve a activar el antivirus, pero el software malintencionado ya está dentro del sistema. Entonces, la educación y concientización es fundamental, es la parte débil de la cadena, en este caso del eslabón de la cadena más débil sería el propio sujeto, la persona que deja ingresar, por ejemplo, a páginas prohibidas puede ingresar y pues tiene un montón de software malintencionado el mismo, de malware para hacer lo que sería phishing o todo lo que pueda dañar nuestra computadora. Entonces tenemos que tener en cuenta eso y decirlos que no hagan ello, que si quieren un software para trabajar, que nos digan cuando compramos para varias máquinas se reduce significativamente el precio. Entonces van a buscar una alternativa. Entonces si dicen, por ejemplo, en vez de utilizar Photoshop, que cuesta un poquito caro la suscripción, pero solamente una única persona va a utilizar, entonces utiliza GIMP, es equivalente a Photoshop y cosas así, pero no descargar Photoshop pirata. Entonces ahí realmente nosotros estamos dando paso a que exista la vulneración de seguridad. Luego tendríamos el control de acceso. Esto sería limitar el acceso al sistema y a los datos a aquellos que lo necesitan. Entonces, solo tienen que acceder al sistema o a los datos aquellas personas que están trabajando en el mismo. Hagamos cuenta que tenemos un programador, un diseñador gráfico, un desarrollador multimedia, alguien que haga videos, los edite, efectos especiales, prototipos 3D o modelación 3D, cosas así. Entonces, así los del modelado no necesitan tener acceso al sistema que estarían desarrollando el programador, a la base de datos, todo eso, pues no tenemos que dar esos accesos. Cada uno tiene que utilizar una computadora independiente y evitar que mediante la red o mediante intranet pues ingresen al otro que está realizando un trabajo diferente. Existen programas como Slack, el cual pueden interactuar perfectamente, es como un chat local e incluso también es de manera online, o sea, el cual si alguien está trabajando en casa, otros están trabajando en oficina, pueden comunicarse de manera muy fluida. El Slack, hay muchos otros sistemas similares, muy buenos. Entonces, pueden pasar archivos, ver archivos, proyectos, compartir, enlazar, un montón de cosas. Entonces,
Es un chat muy fluido, es algo más profesional que con WhatsApp. O sea, en empresas no se utiliza jamás WhatsApp. No, eso es una vulneración de seguridad. Jamás se utiliza, jamás se chatea con WhatsApp o Telegram cuando se trata de trabajo. Entonces, hay programas especializados. Así que tenemos que evitar que, por ejemplo, el de programación no acceda a los diseños que está haciendo, al modelado 3D que se está haciendo, porque nada tiene que ver uno con otro. La persona encargada del proyecto, recién él puede tener acceso a todos esos archivos, pero no podemos dar acceso a todos los archivos de manera conjunta. Sin querer lo pueden dañar, sin querer pueden infiltrar un virus. Por ejemplo, alguien que ya está contaminado su computadora, pasarlo al otro y cosas así. Entonces, es muy delicado tener un control de acceso. Luego tendríamos el monitoreo de actividades. En cuanto al monitoreo de actividades, por ejemplo, esto de monitoreo sería que necesitamos nosotros implementar algún tipo de sistema para ver las actividades y los comportamientos inusuales que suelen tener el equipo de trabajo. Entonces, si alguien estaría sin querer ingresando a páginas no autorizadas o a la Deep Web o a lo que sería algún sistema no legal o descargar cosas que pueden dañar a todo el sistema, entonces algo que nos avise, que nos indique que eso no debería ser. Entonces, no para sancionar a la persona, no para castigar ni nada de eso, sino simplemente para evitar los sistemas que se vean comprometidos. Entonces, eso es muy importante. No significa esto, no estamos hablando de cámaras de seguridad para cada computadora, nada de eso, sino sistemas internos, software interno que nos indique que algo no está funcionando. Sí hay esos sistemas, sí existen esos sistemas de que algo no está de manera regular trabajando porque se está tratando de ingresar a sitios que pueden poner en riesgo la información de la empresa. Luego estaríamos hablando del cifrado de datos. Pues tenemos que utilizar el cifrado para proteger ante todo la confidencialidad de nuestros datos almacenados y transmitirlos. Por eso dije anteriormente que no utilizamos WhatsApp o Telegram u otros similares comerciales para enviar datos, archivos, comprimidos, proyectos. Nada de eso no lo hacemos. Trabajamos en elementos o software similares a Slack, que son muy seguros y son cifrados, al igual que los sitios web que tiene el SSL. Entonces, son sistemas de seguridad que están cifrados. ¿Cómo funciona esto? Pues digamos que a alguien le digo, hola, estamos chateando, hola, por el sistema no envía la palabra hola, envía códigos indescifrables y al otro extremo del chat le llega la palabra hola. Entonces lo ha encriptado y luego desencriptado. Entonces, cuando el hacker o la persona que quiere robar la información intercede o intercepta esos datos, no entiende nada porque son datos codificados. Entonces, ininteligibles, así que no va a entender qué es eso, qué es lo que se le está pasando un lado a otro. Pero entre el sistema, como lo desencripta, así que es totalmente entendible. Por eso dijimos que se utiliza software profesional para trabajar en equipo. Así que siempre tiene que estar cifrado los datos para transferirlo y así tener más seguridad de lo que estamos manejando. Luego, en políticas de seguridad es muy similar a lo que hemos dicho de educarlos o de concientizarlos sobre lo que está permitido y lo que no está permitido. Es muy similar. Les indicamos acá que no pueden descargar de páginas que no sean oficiales el software, o le podemos decir que antes de instalar un software nos avise que el de sistemas lo va a hacer y va a ver que sea de la página oficial, porque a veces hay páginas tan similares a la oficial que descargamos sin querer o sin saber de lugares que son considerados peligrosos. Entonces, nosotros tendríamos que hacer la gestión de indicarles que no pueden cualquier persona utilizar su computadora,
que no puede el proyecto compartir con otra persona que no sea de la empresa, que no puede traer un pendrive y sacar la información y llevarlo a su casa para continuar trabajando. Cosas como esas, hay una infinidad de políticas de seguridad para evitar que se vea comprometida la información. En este caso, no el equipo, no tanto el equipo, puede ser el equipo reemplazado perfectamente o arreglado el hardware, pero nos interesa la información. Entonces, eso es sumamente importante. Luego, otra de las cosas sería la gestión de incidentes. Esto es algo así como lo que sería un plan de contingencia ante una determinada situación. Esto no solamente las grandes empresas la tienen. Recordemos que muchas veces se ha visto esta situación en Google, en YouTube, en Facebook se caía o Instagram se caía el sistema, inmediatamente tenían que saber cómo solventar eso, porque por cada minuto que pasaba perdían millones de dólares la empresa como tal. Entonces, inmediatamente tienen que tener una gestión de incidentes, o sea, desarrollar un plan de respuesta a una determinada situación para actuar rápidamente en caso de una violación de seguridad. Entonces, eso es fundamental. ¿Qué pasaría, por ejemplo, hagamos cuenta que tenemos una empresa con 5 personas bajo nuestro cargo y todos están almacenando la información en una especie de servidor local? Entonces, si el servidor por alguna forma se quema, se arruina, inmediatamente dónde están los respaldos. Los servidores generalmente tienen una especie de respaldo inmediato. Se graba lo que estábamos trabajando, se graba en 3 o 4 capas a veces. Y así uno se quema, el siguiente sigue funcionando. Si ese se quema, el siguiente sigue funcionando. Así que nunca perdemos datos. Así que o en un ataque que nos den, un ataque 2 pesado a nuestro sistema, inmediatamente qué debemos hacer, apagar las computadoras o desconectar internet o cosas así cuando es una empresa pequeña. Entonces, es una gestión de incidentes, o sea, algo que probablemente vaya a pasar, que alguien nos ha hackeado, cosas como esa. Entonces, tenemos que tener un plan de contingencia para solventar el mismo, o sea, para no entrar en pánico. Luego, otra de las cosas sería esto de actualización del fireware. Es muy similar a las actualizaciones que habíamos indicado anteriormente de tener un sistema totalmente actualizado. Es muy similar. Porque si nosotros los actualizamos el router, cámaras de seguridad, cosas como esas, el núcleo mismo del sistema tiene que estar actualizado. No solamente el software, no solamente cosas superficiales, sino el propio núcleo de todo el sistema tiene que estar actualizado. Luego tendríamos el control de dispositivos. Esto también es similar a lo anterior que habíamos dicho que podemos establecer quiénes pueden acceder o quiénes no a un sistema. Esto, pero ya no se trata de la computadora como tal, o sea, de quién puede acceder al proyecto o no al proyecto, sino de quienes podrían acceder a la red y quienes no necesitan acceder a la red en cuanto a un proyecto que se esté desarrollando. Entonces, eso si están trabajando en local, no necesitan acceder, por ejemplo, para evitar problemas a páginas, sitios por ejemplo, no queremos que estén chateando mientras estén trabajando, o sea, utilizando Facebook, redes sociales o WhatsApp. En cuestiones personales tendríamos que tener un control de dispositivo. Así también podríamos evitar muchas situaciones. Luego tendríamos que hacer pruebas de penetración, lo que lo llama pen test, el cual establece que alguien nos va a ayudar, un especialista, alguien en seguridad informática o el encargado de seguridad informática, ver si pueden ingresar a nuestro sistema, a pesar de tener una gran cantidad de alternativas, como hemos dicho, de sistemas de seguridad, un firewall, un antivirus, un acceso restringido, un cambio de contraseñas, evitar que ingresen a páginas no autorizadas, un montón de cosas de medidas que hemos indicado. Alguien nos ayuda a ver si se puede o no se puede acceder a nuestro sistema
y si logra ingresar nos va a decir, mediante este sistema se ha visto vulneración, alguien está utilizando pendrive y hay un software ahí que consideran que no es peligroso, pero en el fondo sí es peligroso, o están accediendo a redes sociales y están haciendo clic en los links o en los correos electrónicos para hacer phishing. Caen fácilmente las personas en lo que sería ganarse un auto gratis o a un sorteo que nunca han participado, hacen clic en el link, les lleva a uno que descarga de manera escondida. Cosas como esas puede hacer las pruebas de penetración, entonces ya evitamos de antemano que logren ingresar a alguien a nuestro sistema. Entonces nos ayuda bastante esto, especialmente si tenemos una empresa pequeña o mediana, porque las grandes sí o sí lo hacen, pero las empresas pequeñas o medianas no hacemos este tipo de cosas. Entonces sí ya tendrían que comenzar a realizar el mismo y evitarnos así un dolor de cabeza. Luego, en cuanto a la seguridad física, por ejemplo, en la seguridad física es proteger los equipos y servidores con acceso no autorizado. Entonces, esto es restringir físicamente quienes pueden acceder o ir a revisar el servidor o cosas así. Solamente el personal autorizado tendría que ser, la ubicación segura de los equipos, que otras personas no estén ingresando a nuestra computadora personal, que no estén compartiendo computadora para un proyecto, un trabajador con el otro, o no estén conectados con intranet innecesariamente, así, o evitar, por ejemplo, que el servidor o donde estamos almacenando la información, que esté en un lugar cálido, tiene que estar en un lugar frío, en un lugar adecuado, con una buena conexión a internet, evitar que el agua se infiltre o cosas así que parecen triviales, pero que realmente es muy fundamental. Se ha visto muchos casos de los mismos. Por ejemplo, para evitar que si la energía eléctrica se va, existen unos generadores eléctricos con gasolina o diésel o cosas así, que inmediatamente cuando se va la energía eléctrica, se enciende automáticamente y sigue funcionando el servidor unas horas. Entonces ya luego lo apagamos de manera correcta, si es necesario, hasta que se restablezca la electricidad. Cosas como esas que en apariencia parecen no tener importancia, pero nosotros tenemos que tratar de ver lo más necesario posible. Entonces, por ejemplo, si estamos utilizando equipos obsoletos, discos duros obsoletos, cosas como esas, entonces tenemos que tener en cuenta el mismo. Y por último, algo que podemos tomarlo con calma sería la seguridad en la nube. Y así nosotros ya no tendríamos un servidor local donde se va a almacenar las copias de seguridad o donde estamos interactuando o generando una gran cantidad. No olvidemos que una gran cantidad de información. No olvidemos que en estos últimos tiempos existen granjas de render e incluso nosotros podemos tener una pequeña granja de render. Hasta hace poco necesitábamos comprar nuestras tarjetas de video muy buenas para hacer trabajos muy pesados en 3D, en modelado, animación, efectos especiales. Actualmente podemos alquilar granjas 3D y enviamos a cifrado ya nuestros datos y nos da el render o resultado final. Entonces, en esas cosas nosotros también podríamos trabajarlo mediante la nube. Hay sistemas que nos permiten acceder a ese render online y sin necesidad de tener una tarjeta de video muy buena. Entonces, una tarjeta regular ya podemos trabajar perfectamente. Así que no solamente los datos que se va a almacenar en la nube, sino también, como hemos indicado, a utilizar equipos online, equipos muy pesados, especializados para el tipo de trabajo individual que vamos a realizar o grupal que vamos a realizar. Y todo se maneja mediante la nube en la actualidad. Entonces, un proyecto, hacer ya o avanzar un diseño, algo, todo se va almacenado en la nube. Puede ser una nube como los que ofrecen de Amazon o de Google o de la Microsoft, Azure, lo que lo llaman en español, cosas así,
lo manejamos online. Entonces, si por más que sea una empresa pequeña, podemos utilizar la nube, pero tenemos que tener muy en cuenta porque es un poco delicado en cuanto a seguridad informática trabajar con la nube. Entonces, tenemos que averiguar todas las ventajas, desventajas, si no es necesario pagar, aunque en la actualidad es muy económico poder tener acceso a la nube, porque los servidores son muy buenos y la velocidad de transferencia, todo eso con fibra óptica es muy rápido, es como trabajar en una computadora local, pero los precios pueden un poquito variar. Entonces tenemos que averiguar todo eso y el sistema de seguridad que utilizan, porque no olvidemos que en la computadora que estamos utilizando tenemos seguridad, pero aparte los servidores tienen otras capas de seguridad mucho más avanzadas. Entonces tenemos que hablar, que nos informen si vale o no la pena. Nosotros evaluamos así cambiar a la nube en lugar de tener un servidor local, un disco duro externo en nuestra casa, cosas como esas, porque accediendo a la nube desde cualquier otra computadora, posteriormente podría acceder a la información que ya lo tenemos almacenado, porque si se queman nuestras computadoras, todas, igual podemos acceder a la información con nombre de usuario y contraseña y todo eso, con la autenticación en 2 pasos y mucho más, podemos acceder a la nube. Entonces no se perdería nada de los datos, porque todo lo que hacemos inmediatamente se sube a la nube y luego ya recuperamos si algo, si en nuestra computadora que estábamos trabajando se pierde todo, se quema el disco duro, todo lo que hemos trabajado, hemos avanzado y ya está guardado en la nube. Entonces, tenemos que tener eso porque a veces ha habido filtraciones de información. Hasta hace poco era de sistemas como de Adobe, las contraseñas, nombres de usuarios, se han filtrado de millones de cuentas de Facebook, de Instagram, aparte cuando suele manejarse, o de X, cosas así. Entonces es un poco delicado. Entonces en la nube igual. Pero como hemos indicado anteriormente también, que se cambia periódicamente las contraseñas y todo ello, entonces vamos a estar muy, muy seguros al respecto. Hasta aquí algunos de los recomendaciones o consejos fundamentales y centrales para tener un sistema de seguridad. Todos ellos pueden profundizarlo ustedes para ver en cuál tienen más falencia y cuál podrían mejorarlo. No necesitan presupuestos exorbitantes, mucho dinero para tener sistemas de seguridad muy, muy buenos.